Listo, entonces, Rodrigo, en unos instantes más va a subirse el video y lo compartes y cuando logres eso, estamos arrancando. Ya está, ya lo puedes compartir. Ya le estamos poniendo público también y ya está, ya lo puedes compartir. Perfecto, ahora lo estamos compartiendo. Ya, listo. Muy bien. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Somos amigos por un amigo en común, que es otro querido científico, Rodrigo Enríquez. Él es médico, especialista en medicina familiar y evaluaciones económicas de la salud, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto es en la UDLA, ¿no, Rodrigo? Es en la UDLA, sí, en la Universidad de las Américas. Ya, y el grupo One Health, ¿qué es esto? Bueno, One Health es un concepto nuevo en salud pública en donde se entiende que la salud del medio ambiente, la salud de los ecosistemas, de los animales, impacta directamente en la salud humana. Y es lo que acabamos de ver ahora con esta pandemia, ¿no? Hablamos de un virus posiblemente originado en murciélagos que pasa a otra de especies y que de ahí pasa a los humanos y estamos ahora metidos en este problema, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener tiempito para hablar de eso y justamente por eso estás aquí. Es importante que nos guíes en lo que está pasando ahora. Rodrigo, antes de nada, cuéntanos un poquito, ¿qué haces encerrado en la casa? ¿Cómo va tu cuarentena? ¿Cómo es tu día ahora? Bueno, yo creo que es complicada como la de la mayoría de las personas en este momento, porque uno está acostumbrado a hacer su vida en el horario de trabajo, mientras los guaguas están en la escuela con los profesores recibiendo clases, y uno más bien se junta en la tarde o en la noche de nuevo para compartir en familia, ¿no? Pero ahora de Claro. un poco de caos con el tema de tener que supervisar las tareas de los chicos, ver que se conecten para que vean las tareas que les mandan de la escuela, hacer las cosas de la casa y además lo del trabajo. Así que yo creo que todos estamos medios caotizados con esto. Así es, así es. Sí, no se diga el mundo, ¿no? No se diga todo lo que nos está pasando. Mira, yo creo que tú eres la persona más indicada para guiarnos un poco. Yo siento que todavía, no sé si viste las noticias, hoy no sé, a mí cada vez es como que yo quiero estar tranquilo, pero me estreso porque en Quito nos burlábamos de Guayaquil, que la gente es ignorante, que no respeta. Según nosotros ya estaba la batalla ganada. Según hasta incluso los medios de comunicación ya se piensa que se va a hacer al regreso y están hablando los futbolistas si vuelven o no. O sea, hay un sentido de normalidad y fruto de eso, lo que pasó hoy día, ¿no? Un estallido en las calles, la gente por un rumor en un WhatsApp, yendo como loca, invadiendo los mercados, rompiendo la distancia. Básicamente eso es lo que les llevó a la situación de Guayaquil en este momento. Entonces, Rodrigo, ¿cómo ves tú esto? Me gustaría, antes de entrar como en estos detalles fundamentales, nos describas un poco qué pasó con este virus. O sea, desde China acá, ¿cómo le entiendes tú desde tu experticia? ¿Cómo entiendes que esto pasó? ¿A qué estamos abocados ahora? Porque en realidad hay que entenderlo a profundidad. Te escuchamos. A ver, yo creo que el primer concepto clave que tendríamos que contarle a la gente que nos está escuchando es explicar una palabra que se llama zoonosis. Las ¿Ya? zoonosis son enfermedades que se pueden transmitir desde los animales hacia las personas. Un ejemplo de zoonosis, por ejemplo, es la rabia, que puede estar en los perros y que si te muerde un perro o un animal con rabia, tú como humano te vas a enfermar. Hay otras zoonosis que son más complejas, como la malaria, en donde tú tienes un parásito que normalmente puede estar en animales, pero que si es picado por un mosquito y el mosquito te pica a ti, tú te puedes enfermar. ¿Ya? Entonces, lo que sucedió con la aparición de este nuevo virus es que al entrar en contacto con animales exóticos o animales con los que normalmente no hemos estado en contacto históricamente, virus que pueden estar en estos animales saltan
a los humanos y pueden producir enfermedad básicamente porque nuestro sistema de defensa nunca ha estado en contacto previamente con ese virus, es un total desconocido y por lo tanto se produce una enfermedad que puede ser un poco más grave. Esto es lo que pasó a finales de año anterior, en noviembre, diciembre, en estos mercados húmedos en China, en donde sabes que se comercializan especies exóticas de diferentes partes del mundo, y eso nos pone en un contacto directo, no solamente con especies exóticas de animales, sino también con sus parásitos, con sus bacterias, con sus virus. Claro. Lo grave de esto es que este virus es una mezcla que es realmente peligrosa, y es peligrosa por varias razones. La primera, adquirió la capacidad de pasar de persona a persona. La mayoría de virus que pasan de animales a humanos se quedan en un humano y ese humano ya no puede contagiar a otro humano. Ya. Pero en este caso el virus cambió, mutó, y eso permitió que ahora puede pasar de un animal a un humano, y ahora la transmisión es de persona a persona. Y eso es lo que ha hecho que aumente. ¿Cómo entender esto de que el virus mutó? Es muy fácil para los que oímos, para los sabios de Facebook que siempre opinamos de todo y a veces no sabemos mucho. Es muy simple esta palabra, solo mutó. ¿Qué implica eso? O sea, porque estamos hablando de un virus, de algo microscópico, no sé qué dimensiones tiene, qué características. ¿Cómo fue esto? Expliquemos primero qué es un virus. Imagínense que un virus es un paquete de información que tiene un solo mensaje, y ese mensaje es cópiame. Wow. El objetivo de un virus es que cuando entra a la célula de un huésped, el huésped produzca muchas copias del virus. Es lo mismo que pasa con un virus de computadora. Llega un mensaje, un código, en este caso electrónico, a tu computadora, la computadora lo lee, lo interpreta y empieza a producir muchas copias de ese mensaje. En el caso de los virus que afectan a los humanos es exactamente lo mismo. El virus no es un ser vivo. El virus es un paquete de genes que tienen las instrucciones para producir más copias del virus. Yeah. Y por eso necesitan entrar a nuestra célula para usar la maquinaria de nuestro cuerpo para que el cuerpo nuestro produzca más copias. Yeah. Y este paso es clave para entender el tema de las mutaciones. Porque imagínate que yo te ponga a ti, igual que Bart Simpson, a escribir en la pizarra 20,000 veces una frase. Yeah. Cada vez que escribe de una frase, existe una posibilidad de que haya un error en una letra o en una palabra. Yeah. Eso traducido a términos de biología significa que cada vez que nuestras células producen más copias de un virus, existe siempre la posibilidad de que alguna de esas copias tenga algún cambio y que alguno de esos cambios le dé mayores capacidades al virus, por ejemplo, para enfermar. A eso le llamamos una mutación. Wow, qué interesante. Entonces, lo que pudo haber pasado es que este virus, que originalmente era de murciélagos, pasó a algún otro animal, se produjeron más copias, y en ese proceso de producir copias, apareció alguna copia que no necesariamente es defectuosa, sino que también tiene ventaja, que pudo contaminar a los humanos y que ya pudo pasar de persona a persona. Ya. ¿Por qué el virus tiene la característica de ser pesado? Eso me intriga mucho, este término que le adjuntan al virus, al coronavirus. ¿Por qué es pesado? A ver, en realidad ahí hay dos términos. El tamaño de un virus depende de la cantidad de instrucciones genéticas que tenga. Hay virus más cortitos, hay virus que tienen muchas más instrucciones y que son más complejos. Este es un virus relativamente complejo, porque tiene instrucciones para decirle a nuestras células, primero, produce una sustancia que ayude a producir más copias de mi ácido nucleico. Ahora produce las proteínas en donde yo me voy a envolver, y además yo me voy a ir llevando una parte de la grasa de las células para protegerme. Entonces, es un virus realmente más complejo que otros. Y como sus instrucciones son más largas, eso también lo hace que sea un virus un poco más
pesado en términos moleculares. Ya, al escucharte hablar del virus, me salta una idea, no sé si es la mejor en este momento, pero ¿este virus pudo haber sido creado? O sea, puede haber una ingeniería en la genética de este virus, no sé si cabe el término, pero hay una ingeniería detrás, porque me gustaría que nos aclares de eso, porque es importante aclararle también a la gente la característica y el modus vivendi del virus, ¿no? O sea, eso es interesantísimo. Entonces, ¿crees tú que hay esa posibilidad? La respuesta contundente respecto a este virus es no. Es decir, ¿y por qué sabemos que no? Ya. Porque en la actualidad tenemos herramientas como para leer todas las instrucciones que tienen los virus. Así como podemos saber todos los genes de una persona o de cualquier animal, podemos hacer lo mismo con los virus. Y normalmente, las instrucciones que hay en el código genético de cualquier ser vivo incluyen instrucciones de las especies pasadas de las cuales provino. Ya. El hecho de que hayamos podido mapear que este virus se originó en otros animales, por ejemplo en murciélagos, y que es casi 90% parecido a virus de murciélagos, nos dice que no hay instrucciones metidas por humanos en la secuencia de genes del virus. Eso es lo que nos dice que no es un virus producido en laboratorio, sino que es un virus que se originó en la naturaleza. Ante la pregunta de que si fuera posible crear virus en laboratorio, la respuesta es sí. Y de hecho, en la actualidad se están creando virus en laboratorio, por ejemplo, para combatir enfermedades. Ya. Pero ante la pregunta de la gente de si este pudo ser un virus creado en laboratorio, ya con todos los análisis que se han hecho por varios científicos y en diferentes partes del mundo, la respuesta contundente es no. Es un virus que se originó en la naturaleza y de ahí pasó a los humanos. Ya, ¿y por qué crees tú que naturalmente este virus, ya que no tiene un origen, digamos, de laboratorio, ¿por qué tiene determinadas características que lo hacen único y en un momento dado cruel, o no sé si sabio? No sé, no quiero entrar en la subjetividad de cómo piensa el virus, pero ¿por qué tiene el virus esta característica, por ejemplo, de que te has contagiado de una persona que ya tiene síntomas de infección, pero tú te contagias del virus y en este lapso de incubación puedes contaminar a alguien más, que es lo que le hace peligrosísimo? Es decir, hoy en la mañana con tanto tumulto, nadie sabe que si está contagiado y a cuántos más va a contagiar. O sea, ya hay un problema ahí que nos va a rebotar en 15 días. Entonces, ¿por qué el virus tiene esto, no? Y una cosa interesantísima, ¿por qué el virus no ataca a los niños? ¿Qué pasa? Entonces tiene estos elementos que le hacen como complejo, ¿no? Y también el tiempo de incubación y después su desarrollo. Son varias preguntas, todas muy interesantes. A ver, la primera, para quienes no escuchan, ¿cuáles son algunas características que hacen especial a este virus? Cosas que tú ya comentaste. En primer lugar, el tiempo de incubación es relativamente largo. ¿Qué es el tiempo de incubación? Es el tiempo que pasa desde que el virus entra en tu cuerpo hasta que produce suficientes copias y daño en tu cuerpo como para que tengas molestias. Por ejemplo, aparezca fiebre, aparezca tos, dificultad para respirar. Ese periodo de tiempo en este virus va entre 5 a 14 días, que es relativamente largo comparado con el virus de la gripe, que normalmente tiene un periodo de incubación mucho más cortito, y una vez que te contagias, en poco tiempo ya estás con fiebre, por ejemplo. Claro. Esto va a depender de qué tan rápido se multiplique el virus en tu cuerpo. Cuando un virus se multiplica muy lentamente en tu cuerpo, el tiempo de incubación, es decir, hasta que haya molestias, es muy largo. Ejemplo, el virus del VIH. Yeah. El virus del VIH tiene un periodo de incubación de años. Una persona puede estar con VIH 5, 10 años sin saber que está con VIH porque el virus se multiplica tan lento que tiene que pasar mucho tiempo hasta que tenga suficiente cantidad del virus como para que haya enfermedad. En el caso de este virus, ese tiempo de incubación es más o menos 5 a 14 días, lo cual puede decir que puede haber estado 5 días sin ninguna molestia
y ya tener copias del virus que eliminas a través de las gotitas de saliva, cuando hablas, cuando toses o estornudas. Y eso es lo que hace difícil controlar el virus. Claro. Y lo que tú decías, ahí viene el temor que puede haber de que estoy en un tumulto de gente, no sé quién tiene y no tiene la enfermedad, la persona que la tiene tampoco porque no tiene ninguna molestia y de todas maneras ya podría estar contagiando. ¿Por qué afecta menos a los niños que a los mayores? Porque el sitio en el que se une el virus es una sustancia que normalmente usa nuestro cuerpo para controlar la presión arterial. En nuestras células de los pulmones especialmente, hay una especie de receptor, no sé, lo voy a graficar aquí, hay como una especie de receptor en la superficie de nuestra célula que normalmente recibe una proteína que ayuda a controlar la presión arterial, la presión sanguínea. En los niños, la cantidad de estos receptores es muy poca. Ya. Porque no necesitan controlar tanto la presión. Los niños normalmente tienen presiones más bajas que los adultos. En los adultos, en cambio, esta proteína, que es el famoso receptor ACE o ACE, está en mayor cantidad. Y ese es justamente el sitio donde se une el virus. Y entra como si fuera una llave y una cerradura. Por lo tanto, si los niños tienen menos de estas proteínas de las células del pulmón, van a entrar menos virus o hay menos posibilidad de que el virus entre y la enfermedad también va a ser leve. En cambio, los adultos tienen mayor cantidad de estos en sus células y, por lo tanto, hay más sitios donde se puede unir el virus y entrar a las células y por eso afecta más a los adultos. Ya. Interesante. Un paréntesis chiquito aquí, es que dices cosas que están muy interesantes, pero al mismo tiempo me espeluznan, ¿no? Me asustan, porque, mira, hoy, esto sin ánimo de alarmar a la gente que no está viendo, pero bueno, el Estado está convocando a nuevos médicos, porque no sé si la mayoría, pero una gran parte de los médicos se contagiaron por no tener estas normas, ¿no? Es decir, hablando de las características del virus, y ahora algo tan importante como el tiempo de incubación y su transporte, ¿qué es lo aconsejable en términos de protección? O sea, es decir, estamos llevando a nuestros médicos sin protección a una suerte de suicidio. ¿Cómo entiendes tú eso? Sí, mira, yo creo que ahí hay dos recomendaciones muy importantes a partir de entender cómo funciona el virus y cómo se transmite. El virus se transmite básicamente por dos vías principales. La primera es cuando tú inhalas o aspiras pequeñas gotitas de saliva o de secreciones que pueden estar presentes cuando una persona cerca a ti estornuda, tose o habla. Ya. Unos somos más babosos que otros. Claro. Moqueamos más que otros y eso significa que eso va a variar también la cantidad de secreciones que tú eliminas cada vez que hablas o cuando toses y estornudas. Estas gotitas pueden viajar, como son pesadas, estas gotas de saliva pueden viajar máximo 1 metro o 1,5 metros. Por lo tanto, si tú estás a menos de 1,5 metros de otra persona, tienes más chance de que te puedas contagiar al respirar o inhalar estas pequeñas gotitas que normalmente otra persona esté eliminando. Por lo tanto, de ahí viene la idea de aumentar la distancia entre personas. Si logramos aumentar la distancia entre personas más de 1,5 metros, hay menos chance de contagiarnos. Pero ahí viene la segunda recomendación, que ahí yo sí discrepo con lo que dicen muchas autoridades de salud en el mundo, y es más bien insistir en usar mascarilla. Yo sí creo que en general deberíamos tratar de utilizar mascarilla cuando tengamos que salir a la calle y donde hay otras personas. E idealmente mascarillas tipo quirúrgica, es decir, las mascarillas que se usan para personal de salud. No la N95 que produce el sello hermético, son demasiado caras y en este momento son las que necesitan los profesionales de salud, pero por lo menos sí una mascarilla de las que se usan en quirófano, las comunes y corrientes. Porque
no tanto para protegerme yo, sino para que si yo estoy enfermo y no tengo molestias, cada vez que hable, tosa o estornuda, yo no vaya a contagiar a otros. Claro, De esa manera, usar mascarilla sirve como una barrera para no contagiar a otros, sobre todo si es que yo tengo una infección leve que no produce molestias o incluso si no tengo molestias. claro. Y yo creo que eso sí puede marcar una diferencia en reducir el riesgo de transmisión ya cuando tengamos poco a poco que regresar a nuestras actividades cotidianas. Claro. Rodrigo, para cerrar esta partecita que ha estado muy interesante, ¿es algo que quieras aclararnos de algo más con respecto a lo del virus? Em, eh, me, me- eh, Me preocupa siendo esto tan complejo, ¿no? O sea, cada vez que se empieza a hablar del virus, entendemos que es muy compleja la dinámica, es muy compleja la forma de detenerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación tuya para el núcleo de familia? O sea, por ejemplo, yo no he salido, pero si salgo, corro riesgos. ¿Qué tan posible es, por ejemplo, que entres con los zapatos y entre el virus a la casa y se Ujú. contamine toda la familia? ¿Es posible eso? Es posible, pero muy poco probable. ¿Mm? Y voy a explicar por qué. Normalmente el virus no va a estar flotando en el aire, que era el miedo que se tenía últimamente por mucho tiempo. Eso se ha visto solamente en condiciones de laboratorio y con cantidades más grandes de las que normalmente se eliminan por una persona. Entonces, y la otra cosa es que cuando el virus está en el ambiente y cae a la calle, las condiciones del ambiente de la calle, el calor, la sequedad, la exposición a la luz del sol, mata al virus. Por lo tanto, es poco probable que tú vayas a tener virus pegado en los zapatos y Ya, que de esa manera lo puedas llevar a la casa. De todas formas, si eso es una preocupación, la forma más simple de evitar eso es usar un poco de cloro común y corriente y limpiar con cloro la suela de los zapatos, dejar que se sequen por lo menos un minuto y con eso ya eliminaste el virus. Si tú tienes miedo de que el virus haya entrado a casa en tus zapatos o en tu ropa y que haya quedado, por ejemplo, en los pisos, limpiar con un poco de cloro los pisos, como hacemos en los baños, por ejemplo, o en las tinas, es más que suficiente. Por ya, suerte, este es un virus que con el jabón, con los detergentes, con el shampoo que usamos para bañarnos, para lavar la ropa o para lavarnos del pelo, se inactiva. Porque matas la capa de grasa o quitas la capa de grasa que protege al virus con el jabón o el detergente y eso ya lo inactivó y ya no puede infectar. ya. Y solo dos cosas más. Y el virus también se inactiva cuando tú usas alcohol al 60 o 70% o cloro común y corriente, el que usamos para desinfectar baños, por ejemplo. Ya. Ya, una última que me están preguntando es, ¿qué pasa con el virus en la calle? Es decir, alguien que tiene un alto porcentaje viral de este virus, ¿no? Digamos, Uh -huh. voy a utilizar un ejemplo feo, pero la gente que murió en la calle, tosió, el virus cayó, no llegó a alguien, quedó en el piso. ¿Cuánto tiempo dura este virus en superficies como escaleras, ascensores, pasamanos? ¿Cuánto tiempo el virus se queda ahí? Sí, Porque hay el este... virus, sí, hay estudios ya realizados. El virus puede permanecer en superficies de plástico o de metal, por ejemplo, en el caso de ascensores o superficies de escritorios, hasta 3 días, 2 a 3 días, ¿sí? Por eso la recomendación de tratar de asear o limpiar con soluciones desinfectantes este tipo de superficies. Sin embargo, yo creo que no hay que tener pánico si es que cumplimos con dos reglas básicas, que son lavarnos las manos y no tocarnos la cara. Por Ya, una razón muy simple. El virus no puede atravesar la piel. El virus no puede entrar por la piel. Por lo tanto, yo puedo haber tocado incluso a un muerto o puedo tocar la boca de alguien que tiene la enfermedad y llenarme de virus en la mano. El virus no va a entrar por la piel. La única forma por la cual puede entrar el virus es si es que yo me toco los ojos
o me meto los dedos a la nariz y por lo tanto el virus entra en contacto con la mucosa de los ojos o con la mucosa de la nariz y ahí se produce la infección. Por eso, yo creo que es exagerado el tema del uso de guantes, porque da lo mismo si toqué el carrito del supermercado con las manos desnudas o con guantes, el virus no va a entrar por ahí. Pero sí debo tener cuidado de lavarme las manos o desinfectarlas y no tocarme la cara, porque ahí es donde se produce la infección. Claro. Bien, Rodrigo, sabes que esta parte estuvo muy interesante para entender la dinámica del virus. Ahora otra pregunta. ¿Tú entiendes el comportamiento del virus como tal? También un poco sabes las recomendaciones para eliminar el virus. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando en Guayaquil? ¿Cómo crees que podamos solucionar? ¿Cuál sería qué iniciativas, por ejemplo, debería tomar el Estado con el Ejército, con el Ministerio de Salud para tratar de aplacar esto? Hay varias cosas que estamos haciendo mal. Y voy a empezar por lo último que tú mencionaste cuando hablabas, por ejemplo, de si hay un muerto en la calle. Uh-huh. Los muertos no tosen. Yeah. Y este es un mensaje clave. Un muerto no tose. Por lo tanto, una de las cosas que estamos haciendo mal es tener un miedo desproporcionado a tocar los cadáveres de las personas que murieron por este virus, porque solamente cuando abrimos del cuerpo y exponemos los pulmones existiría el riesgo de contagiarse. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo mal es tener este miedo injustificado a manejar y a levantar los cadáveres de las personas que lamentablemente han fallecido por esto, y esto a la larga está llevando a que haya un trato indigno. Claro. Primera cosa que estamos haciendo mal. La otra cosa que yo creo que estamos haciendo mal es no entender que la pobreza, el hacinamiento y la inequidad son factores clave para la transmisión del virus. Yo no le puedo exigir a una familia pobre que vive hacinada en un cuarto y en donde viven 4 o 5 personas hacinadas en un cuarto, no les puedo exigir que se queden en casa. Y peor si es que esas personas tienen que vivir de vender caramelos o algún producto en la calle, porque si no venden algo en el día no comen. Claro. Por lo tanto, la segunda cosa que estamos haciendo mal es no entender que el virus también se va a propagar más en lugares o barrios pobres, donde la gente vive hacinada, donde a veces no tiene agua y en donde no va a poder cumplir la cuarentena si no les damos algún tipo de apoyo social o comida por lo menos para que puedan quedarse en casa. Claro. Es que eso es clave, Rodrigo, porque yo no entiendo por qué el Estado no actúa ahí, ¿no? Porque, a ver, yo siento, y esto quisiera que nos aclares, yo siento que estamos retrasándolo o estamos haciendo un esfuerzo innecesario si a la final no estamos tomando las medidas para cortar el virus. Me refiero a nivel de país, incluso de ciudad. Lo que pasó hoy día en Quito implica que somos una bomba de tiempo y en cualquier momento hay estos focos infecciosos y simplemente a la larga nos vamos a contagiar. Entonces, ¿por qué crees tú que no hay estas medidas oportunas para cortar esto? O sea, voy a decir algo, no sé si quisiera que tú nos aclares si podría ser una solución. Por ejemplo, digo, si el Estado, mediante el Ejército, tantas instituciones que tiene, mapea ciertos sectores de la ciudad y empieza a distribuir alimentos, agua, medicinas y todo este tipo de cosas, pero de una manera agresiva, de tal manera que la gente no se mueva. Es decir, la pregunta es, si no se hace eso, ¿no se va a solucionar esto? A ver, pueden pasar dos cosas. Algo que deben entender quienes nos escuchan es que esto se va a solucionar solamente en el momento en el que 6 de cada 10 personas en el mundo se hayan contagiado. Y explico por qué. Porque en el momento en que 6 de cada 10 personas ya están contagiadas con el virus y superaron la enfermedad, ya son inmunes y no se pueden volver a infectar. Y eso detiene la transmisión y la propagación del virus en general. Pero queremos que esto pase poco a poco, no queremos que pase de golpe. Y por eso la idea de la cuarentena, es decir, a la larga todos nos vamos a terminar quizá contagiando, pero no queremos que nos contagiemos todos de golpe.
Porque si nos contagiamos todos de golpe, va a haber mucha gente grave que va a necesitar de un hospital y va a morir por no poder ir a un hospital. Por eso la idea de la cuarentena, para que el contagio que ya se dio se manifieste, en los casos graves se detecten y se hospitalicen, y los casos no graves tengan por lo menos las 2 semanas para curarse en casa y ya no puedan contagiar a otros. Lo que tú dices es una estrategia que tuvo que haberse adoptado probablemente hace ya un par de semanas. Es decir, establecer una especie de militarización sanitaria, en donde de la misma forma como lo hicimos en el terremoto en el año 2016, sacar a Fuerzas Armadas, sacar camiones, etcétera, para garantizar que la gente se quede en casa, pero también para garantizar que tengan los medios para quedarse en casa, que tenga comida, que tenga agua, que le lleguen los medicamentos. Y la última cosa en la que estamos fallando, es que no estamos diagnosticando. Si no tenemos pruebas para diagnosticar, ¿cómo separo al enfermo del sano? ¿Cómo puedo decirle a quién tiene que quedarse en casa y no? Mira, acabas de decir dos cosas muy importantes. La una, quisiera que me aclares antes de entrar en lo último, es ¿por qué si yo ya me enfermé del coronavirus, supero la enfermedad, ya no me puedo volver a enfermar? O sea, sería importante aclarar eso. O sea, si yo ya superé, ya me dieron de alta, ¿tengo riesgo no de volverme a contagiar? Y la segunda sería lo último con lo respecto a lo que estabas diciéndonos, ¿no? Sí. La capacidad de que uno se pueda volver a contagiar o no del virus depende de 2 cosas. Depende de si las defensas que yo genero contra el virus son permanentes, es decir, genero una respuesta permanente frente al virus. Y la segunda es qué tan rápido cambia el virus. En este caso, al parecer, cuando hay infección, las defensas que produce nuestro cuerpo sí son permanentes, muy parecidas a las defensas que podría generar una vacuna. De manera que si ya te vacunaron, no te puedes enfermar. Y al parecer el virus no cambia demasiado, no cambia tan rápido como otros virus, como el de la gripe, y eso significaría que probablemente el riesgo de reinfectarme con una nueva forma cambiada del virus es baja. Entonces, eso de alguna manera contribuiría a que tengas menos posibilidades de volver a infectarte una vez que ya superaste la enfermedad. Bien. Y lo otro de las pruebas. Sí, eso, perdón que te corte, Rodrigo. Solo quería que me aclares esto también. Porque, a ver, hay un problema grave que es la desinformación ahora en el país. ¿Y a qué me refiero? Porque la dinámica de las pruebas a veces suena como muy simple. O sea, el tema de las cifras también, bueno, ya lo hablaremos, pero se asocia a esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy tenemos más de 3,000 contagiados, pero es porque a 3,000 personas se le hicieron pruebas. Así es. Es decir, si tuviéramos 10,000 pruebas, probablemente podríamos tener 10,000 o no. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de las pruebas anticipadas. O sea, realmente, si nosotros no empezamos a aplicar estas pruebas a la población para ir mapeando los sectores infecciosos, no vamos a salir de este problema. O sea, porque yo siento que desde el gobierno solo se dicen muchas cosas, pero no se hace lo importante que ya vemos que se hace en otros países. Sí. A ver, ahí hay 3 cosas importantes. La primera cosa importante es esto de que las cifras que nosotros estamos viendo, que reporta el Ministerio de Salud, básicamente son de las pruebas que se han hecho. Si no hacemos suficientes pruebas o si no tenemos la capacidad de procesar las pruebas, nuestros números van a seguir siendo bajos, pero son números irreales. Y eso es lo que nos ha estado pasando todas estas semanas. Simplemente por darte un ejemplo, el dato que reporta el Estado es que se han tomado más de 9,000 muestras. Pero no todas esas muestras tienen resultados, porque muchas de esas muestras tomadas están a la cola en los laboratorios esperando a que se procesen para recién ahí tener el resultado. Claro. Si no aumentamos el número de laboratorios y aumentamos la capacidad de hacer pruebas, nunca vamos a saber quién está enfermo y tiene que aislarse y quién no está enfermo y tiene que adoptar medidas de precaución para no infectarse. Claro. ¿Qué es lo que sí está haciendo Corea? Claro, y Alemania también.
Correcto. Alemania está haciendo miles de pruebas diarias en casi toda la población, Corea también. Y eso te permite saber quién tiene que quedarse en casa porque puede contagiar a otros y quién no está enfermo y por lo tanto tiene que protegerse para no contagiarse. Claro, lo que tú dices, más lo que sabemos que está pasando en el país, se vuelve preocupante porque es decir, todavía, o sea, incluso ya se habla de una curva. Esta curva no va a llegar nunca mientras no hagamos este tipo de actividades como mapeos y como las pruebas anticipadas y todo lo demás. O sea, mientras no sea eso, nunca vamos a saber por dónde va la curva. Es decir, ahorita estamos aumentando exponencialmente, pero estamos en un círculo vicioso, valga la palabra, y no estamos haciendo nada en términos de recuperar al país de este problema sanitario. Sí, por eso también yo creo que es prudente la decisión de ampliar la cuarentena. Es decir, ampliar la cuarentena de alguna manera nos va a permitir tener unas semanas más para tratar de masificar la disponibilidad de pruebas y recién ahí empezar a tomar medidas que serían un poco más adecuadas. La otra cosa importante, creo yo, es necesitamos preparar nuestras ciudades para el aumento en el número de casos que podríamos tener en las próximas semanas y también para el aumento de casos que vamos a tener si es que liberamos la cuarentena. Yo creo que cosas que se están haciendo en Quito, por ejemplo, son adecuadas, de empezar ya a pensar en lugares donde podría poner a la gente menos grave, que no se puede aislar en casa, pero que necesita aislamiento. Los hoteles ahí pueden servir, los moteles también. Eh, Pueden servir estadios, canchas de básquetbol como alojamientos temporales para cuarentena de los casos menos graves. Y eso permite también desocupar los hospitales para poder atender a los casos graves. Se está planificando eso ya hace varias semanas, por lo menos en ciudades como Quito. Y yo creo que no hay que ver como exageradas esas medidas, porque en algún momento vamos a tener más casos y necesitamos tener esa capacidad de respuesta. Sí, eso es importante porque yo digo esto siempre, si el virus nos ha enseñado algo, es que se va a comportar igual. O sea, en Estados Unidos estamos hablando de un crecimiento exponencial absurdo y en Estados Unidos está pasando lo mismo que acá, están las enfermeras, doctores con fundas plásticas, ¿no? Prácticamente en un suicidio. Entonces, el virus nos va a hacer lo mismo y en este caso si no llegamos a la cuarentena total, no sé si esta sea la solución, ¿Quito también va por el mismo camino? Yo creo que Quito va a enfrentar una situación un poco menos complicada que la de Guayaquil. En primer lugar, porque las condiciones de inequidad son, diría yo, menores que las que hay en Guayaquil. Sin embargo, tendremos que cuidar sobre todo aquellos barrios que son más vulnerables, que tienen más pobreza, que tienen menos servicios de salud. Ahí hay que prestar mucha atención, porque esos son potenciales focos de crecimiento rápido del virus. Nosotros desde nuestras casas estamos muy cómodos, pero yo no sé cómo estén viviendo el tema de cuarentena, insisto, estas familias que viven en un cuarto, 5 o 6 personas. Entonces, ahí hay que poner mucho empeño y ahí es donde los gobiernos locales, municipios, etcétera, incluso la ayuda privada. En este momento hay muchas iniciativas de recolectar comida, de recolectar medicamentos, de alimentos. Esos recursos tienen que focalizarse en estos barrios más vulnerables. Y vale la pena empezar a recolectarlos porque lo vamos a necesitar. No creamos, insisto, no creamos que son medidas exageradas. Nos va a llegar con retraso versus Guayaquil, pero en algún punto nos va a llegar, así que debemos de estar preparados. Claro, si no tenemos, si nosotros tampoco aplicamos las pruebas anticipadas y todo este tipo de mapeos de la población, estamos básicamente solo retrasando lo inevitable, o sea, el virus va a actuar igual. Así es, así es. Y como tú decías, ya lo hemos visto. Pasó por Italia, pasó por España, ahora está en Estados Unidos, va a ocurrir. Pero lo que queremos es ganar tiempo, punto uno, prepararnos. O sea, no ganamos nada si ganamos tiempo y retrasamos la aparición
y de igual vamos a tener un montón de casos y estamos sin prepararnos. Este Claro. tiempo es para prepararnos. Y lo otro importante es, sí, vamos a necesitar hacer pruebas, pero también seamos algo optimistas. Es decir, en el momento en que esto vaya pasando, mucha gente va a volver de nuevo a hacer su vida normal, mucha gente va a poder hacer sus actividades normales, pero eso nos va a tomar todavía meses, diría yo. Es decir, este virus nos va a acompañar por lo menos los próximos 6 a 8 meses. Claro, ese es importante una precisión ahí, ¿no? Porque sí, es verdad, vamos a tener la capacidad de normalizar ciertas actividades, pero tú ya hablas de 8 meses. O sea, esto sería bueno que tú nos aclares también. Por ejemplo, el virus, hay que entenderlo que ya está en el planeta. O sea, este virus ahorita no es que se va en 15 días, se quedó. Nosotros vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida por el virus de aquí a un año. Rumores en redes sociales, noticias, ya sale la vacuna. Donald Trump planteó que él ya iba a tener su vacuna y ahora están con 300,000 casos. ¿Qué pasa con las vacunas? Tú, de buena fuente, ¿qué crees? ¿Cuánto tiempo va a demorar una vacuna que sería una pieza clave para tratar de recuperar la normalidad como planeta en este caso, ¿no? Desarrollar una vacuna, en el mejor de los casos, de manera acelerada, te puede tomar más o menos un año. Lo cual quiere decir que por mucho que aceleremos la producción de vacunas, no creo que veamos una vacuna sino hasta el próximo año. Sería darle falsas esperanzas a la gente de que ya en 3 meses o en 6 meses vamos a tener vacuna. No es así. Por lo tanto, la única salida que tenemos es, a la larga, que la población se vaya infectando poco a poco, de manera controlada, recuperando actividades de manera paulatina, progresiva, primero que salgan los grupos de menos riesgo, mantener la cuarentena para los grupos de más riesgo, hasta que los grupos de menos riesgo se hayan infectado y ya no puedan infectar a los de más riesgo. Y eso nos va a tomar algunos meses, diría yo. En ese sentido, ¿qué crees tú que puede ser normal ahora? O sea, por ejemplo, tú sabes de salud y economía familiar. ¿Cómo ves el hecho de que un niño pueda volver a clases? ¿Cómo ves el hecho de que podamos tener universidades, colegios? O sea, todo este tipo de actividades que implican 40 personas en un lugar, 50 personas. O sea, y un poco, el humano se ha planteado un desarrollo al agrupar gentes, ¿no? Los estadios de fútbol, las discotecas, los bares. La dinámica o la construcción social, cultural nos ha llevado a eso, a aglutinarnos, a juntarnos. Todas esas actividades, pensando en el contexto que ya hablamos, vacunas, el comportamiento del virus, ¿en qué tiempo crees tú? A ver, yo diría que si tuviéramos que decidir quiénes deben salir primero y logramos tener pruebas diagnósticas, deberían salir primero los que ya se infectaron y superaron la enfermedad. Y de hecho hay países que están hablando de esta estrategia. Por ejemplo, Alemania está hablando de crear como una especie de pasaporte en donde tú certificas quién ya tuvo la infección y ya está inmune, y esa persona puede volver a hacer actividades normales y no tiene riesgo de contagiar a otros. Eso va a depender de si tenemos pruebas o no para demostrarlo. Si Claro. no logramos tener pruebas para demostrarlo, lo que habría que hacer es que primero recuperen las actividades indispensables. Perdón que te corte, Rodrigo, porque se me Sí. va a ir la pregunta. Cuando hablas de pruebas, cuando hablas de que alguien pueda probar, ¿esto es lo que dice Bill Gates con respecto a tener chips cada uno incorporados? No, No, me refiero, por ejemplo, yo tengo colegas que ya se enfermaron ya. y ya han pasado 2 o 3 semanas desde que se enfermaron. Y ellos tienen la duda de si ya tienen anticuerpos o defensas contra la enfermedad. Cuando yo ya tengo anticuerpos o defensas contra la enfermedad y que son permanentes, y yo ya no estoy eliminando el virus, yo estoy curado y no tengo riesgo de volverme a infectar. Si yo pudiera hacerme un examen de sangre para saber si ya estoy inmune al virus, eso me permitiría
trabajar normalmente en el exterior. Claro, pero eso implicaría que tú tengas la capacidad de mostrar que ya tienes ese examen, que ya pasaste por el virus. Entonces, claro. Y hacia allá quieren ir muchos países. Es decir, en este momento, en casi todo el mundo, se está tratando de desarrollar rápidamente ese tipo de pruebas que permitan saber que ya tienes defensas contra el virus o que ya no estás eliminando el virus. Pero ¿cómo verificas eso? Es decir, pasaría porque alguien sea honesto y diga, sí, yo ya me hice la prueba y esto, o andar cargando los exámenes. Y eso es lo que Claro. plantea Bill Gates, el tener esta información incorporada en nuestro cuerpo con una especie de chip, de tal manera que hayan pistolas de tipo esas que leen códigos de barra y vean que en efecto ya eres una persona, un cleaner, ¿no? Alguien limpio. Sí, yo creo que eso es medio utópico todavía, considerando nuestra cultura y nuestro desarrollo tecnológico. No faltará el que quiera falsificar el certificado con tal de salir. O No sea, les demos ideas. hay gente que pide certificados médicos para irse a la playa o ir al partido de fútbol, entonces, Ya, no les pero, demos ideas. pero si de todas maneras no logramos eso, habrá que pensar en que salga primero la gente que ya superó la enfermedad, por lo menos por síntomas, la gente más joven y que tiene menos riesgo de tener una enfermedad grave, y restringir actividades que no requieran reuniones masivas. Habrá carreras universitarias, por ejemplo, que tendrán que repensarse para darse en línea. Habrán Claro. otras que necesariamente hay que hacerlas presenciales. Es decir, yo no puedo ser veterinario o médico en línea, pero tal vez sí puedo ser estudiante de derecho en línea. Entonces, también tendremos que reorganizar esos aspectos de nuestra vida. Claro. Y lo que, volviendo a la pregunta, cuando te corté, te decía, las escuelas, ¿cómo ves a los niños? Tú como especialista en esto, en términos de familia, ¿cuándo crees que estemos en capacidad de decir sí? Vamos, te dejo en la escuela. Mira, yo creería que si logramos mantener la cuarentena, ojalá no se asuste la gente por lo que voy a decir, pero si logramos mantener la cuarentena, por lo menos hasta finales de abril, ¿sí? Yo sí creo que a partir de mayo o mediados de mayo podríamos reabrir actividades como, por ejemplo, que los niños puedan ir a escuela o a colegio, o pensar incluso en retomar actividades como la actividad de las universidades. Siempre y cuando el Estado empiece a activar los protocolos que conversábamos. Exactamente, ¿Y siempre y eso cuando. no pasa? Exactamente. Y además, siempre y cuando, una vez que mandemos a los niños a la escuela, a los chicos a los colegios, también los padres sean muy conscientes de que su hijo, si está con fiebre o tos, no lo manda a la escuela y que lo Claro. deje en casa. A veces, por no perder un día de escuela, obligamos a nuestro hijo a ir, pese a que están enfermos y después se convierten en foco de contagio del resto de niños. Entonces, tenemos que aprender también como sociedad a ser corresponsables de eso. Y eso significará también para los empleadores ser flexibles. Claro. ¿Cuántas veces tu jefe te exige que vayas a trabajar porque estás con una gripecita nomás y después contagias a tus colegas de trabajo? O sea, como sociedad tenemos que aprender a ser más responsables con estos temas. Eso parece, suena bonito, pero es complejo, ¿no? Es muy... Porque te doy un ejemplo. En redes sociales tú veías cómo en China le atacaban a determinadas personas por no usar máscaras, por no estar en la casa, por no cumplir la cuarentena, entre otras cosas, ¿no? Y desde las redes sociales decíamos los derechos humanos, no decíamos qué está pasando, sin el conocimiento de causa. En cambio, ahora ya en el país queremos que los militares salgan y a palos metan a la gente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, ¿crees que sea posible que como sociedad logremos esta disciplina de lo que tú estás hablando? Porque ya pasa hasta incluso por un tema de sentido común, o sea, no expongas a tus hijos si están enfermos y no expongas a otros. Así es. No lo veo fácil. O sea, si te soy totalmente sincero y conociendo a mi gente, no lo veo fácil. Yeah. Pero yo creo que las utopías no son futuros imposibles, son futuros deseables. Yeah. Y si lo planteamos como una utopía,
debemos generar el compromiso todos de tratar de llegar hacia allá. Ya. Yo creo que también como sociedad tendremos que aprender a cambiar nuestra forma de consumo. O sea, lo que tú mencionabas hace un momento, de que estamos acostumbrados a que todo sea masivo, etcétera, responde a un modelo de desarrollo económico basado en la venta masiva, en la masificación. Ujú. Yo creo que también tendremos que repensar como mundo en decrecer en lugar de pensar en crecer eternamente. O sea, medimos el éxito económico de los países viendo en qué porcentaje creció nuestra economía, cuando probablemente si se mantiene estable y no crecemos ya es suficiente. Claro. Y mejor distribuido. Claro, o sea, yo no pensaría en crecer eternamente y convertirme en un Amazon o en un George Bezos. Yo preferiría que no crezcamos, pero lo poco que producimos esté mejor distribuido. Eh, sí, es verdad. Justo en ese sentido, siempre llego con determinados personajes a este ejemplo, ¿no? Es como en estas películas futuristas, que es como una casa de caña, pero tienes comunicación satelital y tu auto que vuela y no rueda, no sé. Es decir, partiendo de ese ejemplo, ¿tú crees que podamos como sociedad mantener las ciudades así tan caóticas y tan sucias? O sea, yo creería que va a ser necesario e importante que todas las ciudades siempre estén lo más pulcras y limpias posibles de hoy en adelante. O sea, es un cambio total en términos de limpieza y profilaxis. Sí, pero también significa empezar a pensar en ciudades para las personas y no para los carros. Ujú. Empezar a pensar en ciudades que sean habitables, en donde tú quieras salir, quieras hacer ejercicio, en lugar de construir ciudades llenas de asfalto. O sea, tenemos que empezar a cambiar esa lógica. Creemos, por ejemplo, que una solución a los problemas de tránsito es hacer calles más grandes, cuando tal vez la solución es hacer calles más pequeñas y obligar a que la gente camine más y ande en bicicleta. O sea, hay toda una serie de factores de cómo funcionan nuestras sociedades que responden a un modelo económico que no piensa en las personas, piensa en la acumulación de dinero. Y eso es una de las cosas que deberíamos de aprender de esta pandemia. Buena parte de la gente en Guayaquil, en donde están más golpeados, viven explotados. Y esa explotación es la que a veces no les deja crecer, tener oportunidades, etcétera. Es decir, el problema va mucho más allá de qué tan contagioso pueda ser el virus. Claro. Es un problema de cómo está estructurada la sociedad en realidad en este momento. Por eso yo insisto en esto de que tal vez deberíamos pensar en decrecer económicamente en lugar de pensar en crecer eternamente. Claro. Creando estas fantasías como las bolsas de valores y temas en macroeconomía que ahorita están en nada, se esfumaron, desaparecieron, ¿no? O Como si, sea, demuestran lo que son pura especulación. O sea, es muy curioso que muchas veces en economía, no, nos pasamos a otro tema completamente diferente, pero muchas veces en economía hablamos de confianza, hablamos de que el dinero tenga respaldo. ¿Respaldo en qué? ¿Respaldo en una bolsa de valores que vive de la especulación a nivel mundial? claro, Eh, no hay un contrasentido ahí. Habían economistas, por ejemplo, que al inicio de esta pandemia en Ecuador justificaban el aumento de precios de las mascarillas. Hay un famoso economista, no quiero mencionar el apellido, pero mencionaba, por ejemplo, que era un atentado contra el desarrollo económico el que se regule el precio de las mascarillas. Incluso sacó un editorial en una revista famosa de este país, que empieza wow. con la V, en donde en su editorial ponía más carillas. Y para él era no entender la economía el hecho de que se quiera controlar el precio de las mascarillas. Yo me pregunto si ahora ese mismo economista no quisiera que la mayor parte de la gente en Guayaquil pueda acceder a una mascarilla a un precio módico. Claro. No, hablar de ese tema y yo te espero que podamos hacerlo
en otra ocasión el tema económico. Creo que no nos alcanzó el tiempo. Ha sido muy interesante lo que nos ha dicho Rodrigo. Mira, no quiero irme sin decirte esta pregunta de Andrés Fernando Samaniego. Dice, doctor, una pregunta. El tema de utilizar plasma de pacientes recuperados como inmunidad pasiva para otros pacientes con factores de riesgo o que estén graves, ¿es viable en nuestro país? Te La mando un... respuesta, la respuesta es sí. De hecho, hay ya especialistas en hematología, que normalmente son los que trabajan con los problemas de la sangre, bancos de sangre, que ya desarrollaron para Ecuador el protocolo que permitiría el uso de plasma de las personas convalecientes, es decir, el que tuvo la enfermedad y ya la superó, ya se recuperó. Ese plasma se podría utilizar para las personas graves porque contiene anticuerpos contra el virus. Pero Y ¿estamos en capacidad de hacer eso aquí? tenemos algunos bancos de sangre que podrían hacerlo. Los hospitales que tienen bancos de sangre, siguiendo un protocolo, podrían utilizar esto como un tratamiento y probablemente es una de las terapias que podrían ser exitosas potencialmente. Qué bueno saber eso. Esperemos que se logre hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Como esta muy buena pregunta de Andrés Fernando Samaniego. Rodrigo, bueno, antes de agradecerte, y de paso te agradezco, nos queda muy poco tiempo. Este momento quisiera que tú nos digas, quiero que Rodrigo, el científico, el médico, el especialista, pero también el humano, el padre de familia, nos diga desde su visión muy personal cómo ves el futuro. O sea, siendo realistas, ¿no? Hay cosas que ya las hemos dicho y ya sabemos cómo están, pero ¿cómo ves tú el futuro? O sea, hablando de como especie, ¿no? Como planeta, creo que tú tienes muchos elementos para decir, ¿cómo nos ves de aquí en un futuro? A ver, yo nos veo con una oportunidad para aprender de esta experiencia. Como dicen los chinos, una crisis es un riesgo, pero también es una oportunidad. Yo veo esto como una oportunidad para aprender y una de las cosas que tenemos que aprender como especie, como humanos, es que la solidaridad es la única que nos puede ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. Si somos solidarios en nuestras familias, en el barrio, entre países, vamos a enfrentar de mejor manera este problema y yo creo que eso nos da una buena perspectiva de futuro. Chévere, Rodrigo, te agradezco mucho, la verdad, ha sido muy interesante esta conversación. Un poco el ánimo de este espacio es de eso, que podamos conversar de una manera tranquila, relajada, con gente que nos aporte, que nos informe. Es bueno aprender. Creo que si algo le falta al país ahora, pese a las redes sociales, es comunicación, es divulgación científica. Falta un montón de cosas con respecto a la salud. Ahora vemos lo importante que es la investigación, lo importante que es la divulgación, lo importante que es invertir en salud. Ahora más que nunca nos damos cuenta de eso. Y creo que tú nos lo has demostrado siendo tan elocuente y lo que nos has dicho. Te agradecemos muchísimo, Rodrigo. Ojalá nos volvamos a juntar. Y nada, serían tus palabras finales. De mi parte, te agradezco mucho, Rodrigo. Bueno, encantado y gracias por la invitación, ¿eh? Un gusto. Un abrazo, que estés bien. Gracias, amigos. Igualmente. Nos vemos en la noche.